Bueno, este equipo de trabajo está conformado por Néstor Escalona, Manuel Acero, Enrique Torres y Roxana Durán. Entonces el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema de matemáticas, específicamente sobre las series y las funciones variables. Entonces, ¡comencemos! Bueno, comencemos. Yo les voy a hablar sobre las sucesiones. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es una sucesión? ¿Y para qué nos sirve esto en la vida? Especialmente para los ingenieros, que esto en verdad, aunque no lo crean, es muy importante. Pero antes de todo, lo voy a definir qué es una sucesión. En manera sencilla, la sucesión es una línea o una fila de números ordenados que siguen unas reglas o un patrón en específico. Esos números que están ahí en la sucesión se les llama términos. En matemática, la sucesión se denomina como A sub n, que se representa que es igual a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta llegar hasta el infinito. N es todos los términos de los números, que sería 1, 2, 3 y 4. Si ustedes se fijan, sigue un orden o una regla que sería un procedimiento paso a paso. Entonces, las sucesiones tienen unas propiedades en específicas, sería la monotonía, que son creciente y decreciente, que a su n más 1 es mayor o igual que a su n, y la decreciente, que sería a su n más 1 sería menor o igual a su n. Esto se refiere específicamente que sería como cuando crece hasta llegar a su mayor punto hacia el infinito y cuando decrece hacia menos infinito. Las acotaciones sería lo superior y el inferior. Cuando nosotros hablamos sobre acotaciones superior e inferior es cuando llega al tope del infinito, y cuando llega al inferior es cuando llega hacia el menos infinito hasta el tope, que tiene como si fuera un techo. Y la convergencia son los números que se representan en esta fórmula, que sería límites es igual a n hacia el infinito, que a su n es igual a l, que sería el límite. Cuando nosotros hablamos sobre convergencia, sería el punto limitante a donde podría llegar hacia el infinito. Y la divergencia es a donde él pasa a su punto límite desde menos infinito hasta más infinito. Ahora les voy a aclarar la duda de para qué nos sirve esto en la ingeniería. Bueno, esto específicamente nos ayuda a todos los ingenieros, específicamente a los ingenieros civiles, de informática, de arquitectura, de telecomunicaciones, para poder formar o poder crear varios proyectos. Específicamente en la informática nos puede ayudar a crear software que nos pueden ayudar a generar un sistema de organización, porque este sigue unas reglas y unos procedimientos estimados. La serie infinita. La serie infinita es la suma de los términos de una sucesión que no tiene fin. Converge si el resultado es un número fijo y diverge si se va al infinito. Serie geométrica es una serie donde se obtiene multiplicando el anterior número por una constante llamada razón. Serie armónica es la suma de los inversos de los números naturales, que sería la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n. La serie telescópica, los términos se cancelan o se restan unos con otros, al final quedando el primer y el último término, haciendo muy fácil su resultado para calcular. Los criterios de convergencia son una herramienta de matemática muy importante con el cual se puede lograr determinar si una sucesión infinita, una serie o una integral impropia tiende a un valor finito o al infinito. Cuando tiende a un valor finito es convergente, y cuando tiende a un valor infinito es divergente. Ahora, uno de los puntos importantes aquí es el integral, que serían los criterios del integral. Más que nada, se encarga de evaluar, sobre todo, lo que es la relación del comportamiento de la serie discreta y la integral impropia, más que nada. Con la integral de la siguiente forma: si la integral desde k hasta el infinito de la función de x, de diferencial de x, es de un valor finito o es convergente, la serie más que nada es convergente en su totalidad, pero la misma integral, pero si es divergente, la serie se convierte en divergente. Ahora, pasando al siguiente punto, que sería el criterio de la comparación. El criterio de comparación más que nada tiene dos maneras de comparar series. Una de ellas es el criterio directo y el criterio a paso del límite. Ambas funciones o ambas formas tienen que igualarse con una serie de pruebas, con el cual consiste para conseguir el comportamiento que mayormente se encuentra en una serie P o una serie geométrica. Ahora, pasando al último punto de este punto relevante, serían los criterios de la suma, que él nos dice que es la regla exacta de la sumatoria cuando se suman dos series diferentes. Una de ellas es cuando ambas funciones convergen. Entonces sería la sumatoria de a sub n. Cuando es convergente, esto da a entender que ambas integrales son convergentes o ambas series son convergentes. Ahora, ¿qué sucede cuando una es convergente y la otra es divergente? Suele suceder que cuando se suma el valor finito de la convergente y el valor finito de la divergente, da como resultado el valor divergente como tal, dependiendo mucho del caso del ejercicio. Y por último, pasando el último caso sería cuando ambos
series son divergentes, con el fin que no hay una conclusión definitiva, sino que puede ser o puede variar como convergente o divergente. Como sumar infinitos números a mano es imposible, los científicos inventaron test o criterios para saber si una serie converge o diverge, es decir, si esta se estabiliza en el caso de converge o diverge, que se suma infinitamente y no tiene un resultado exacto, por así decirlo. En el criterio del cociente, lo que queremos es ver cómo se aproxima en su crecimiento o en su disminuimiento una serie. En el término principal entre el término anterior, en nuestro caso el término n más 1 entre n. Si el cociente de esto nos da un término menor a 1, sabemos que la serie converge. En cambio, si nos da un número mayor a 1, la serie diverge. Si nos da un número igual a 1, el test no concluye en nada. Series alternativas son series donde los signos de los números van intercalándose, es decir, uno positivo, uno negativo, otro positivo, otro negativo. Entonces, como estos números se van sumando y restando alternativamente, podemos decir que la serie converge, ya que el número que está restando va acortando, por decir la serie de alguna forma. En la serie de potencia hablamos no solo de números, sino que en el tema hablamos de la variable x. Como ejemplo tenemos 1 más x al cuadrado más x al cubo. En la serie de Taylor y Markov tenemos una herramienta fundamental del cálculo que nos permite transformar funciones complejas como lo son el seno, el exponencial y el logaritmo en una serie de números sumándose, restándose o multiplicándose más simple de entender. En la aproximación nos habla de que como no sabemos sumar esos números infinitos o esa infinidad de números, lo que hacemos es cortar esa serie en números clave como 3, 4 y 5, lo que nos daría una imitación casi a la perfección de la función difícil original. Bueno muchachos, este tema me parece un tema muy interesante, ya que les vamos a hablar sobre las funciones de varias variables. Más o menos ustedes ya tendrán la noción de que por lo menos que es una función de una sola variable, ¿verdad? Pero de varias variables es casi lo mismo, pero cambia en varios aspectos. Cuando hablamos sobre varias variables o de una sola variable es cuando la función tiene una función de entrada y una de salida. Igualmente es para la función de varias variables, pero en este caso no es una variable nada más, sino que son varias, puede ser 1, 2, 3, 4. Por lo menos este tema me gusta mucho porque es muy interesante, ya que nosotros lo podemos utilizar en la vida real. ¿Cómo lo podemos utilizar en la vida real? Te preguntarán. Bueno, nosotros lo podemos utilizar en la vida real porque una función es una función que puede ejecutar cualquier persona, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos ejecutando varias funciones de varias variables, es decir, que nosotros podemos tener, por ejemplo, un objeto, otro objeto, y que esos tres objetos estén ejecutando una misma función. En eso se basa la función de varias variables. Y se denota así, que z es igual a la función de x, y. Que x, y serían dos puntos en la misma función. Bueno, en la función de varias variables también existe el límite de la función de varias variables. Si ustedes se fijan, estas es una gráfica más o menos de cómo sería una función de varias variables. La función de varias variables también es similar a la función de una sola variable. Pues si ustedes recuerdan o tienen noción de eso, que la función normal del límite es cuando nosotros encontramos los puntos críticos. Aquí también se encuentran los puntos críticos, pero lo que cambia y lo interesante de esto es que es bidimensional, es en 3D. En conclusión, que cuando nosotros cruzamos un punto, podemos cruzarla en varias direcciones entre el infinito. Por lo menos, este sería z, ¿verdad? Este sería x y este sería y. Y se representa desde el 0 hasta el menos 1, hasta el 2, aquí desde el 4 hasta el 5, hasta el menos 2, que siempre está centrado. Es como si fuera una regla en cada punto, en el eje Y, en el eje X y Z, que sería la altura para que sea tridimensional. Y la continuidad, que la continuidad es cuando se ejerce una continuidad en la función o en el límite. Este tema, como le dije, me parece muy interesante porque lo podemos utilizar en la vida diaria, por lo menos en las finanzas y en las construcciones. Por lo menos nosotros tenemos varias variables, que las variables pueden ser, tenemos una cierta cantidad de dinero y entonces esa cantidad de dinero tenemos que distribuirla en varios objetos, que tenemos que comprar maquinaria, tenemos que comprar instrumentos, etc. Entonces esas serían las variables que nosotros tenemos y que tenemos que calcular. También tenemos que calcular el límite de las finanzas financieras de la construcción, que serían los puntos críticos que no podemos cruzar para gastar ese dinero o los puntos críticos que pueden suceder en la construcción. Y la continuidad de la producción de la construcción, etc. Por eso les estoy diciendo que esto es un tema muy interesante que mis compañeros me van a seguir hablando. Bueno, las derivadas parciales nos dice que cuando tenemos de una o más variables, por ejemplo sería z es igual a la función de x. No podemos derivar todo en conjunto, más que nada debemos tomar una variable al respecto a derivar y las demás variables tomarla como constante o números fijos. Ahora, pasamos al incremento, que nos dice que es el cálculo exacto desde un punto, que sería sería x, y, a un nuevo punto, que se le sumaría el delta, sería sería delta, entonces sería x más delta, paréntesis, sería y
más débil. Este sería el cambio mínimo, pero importante, que debe suceder en el incremento de las funciones de varias variables. Ahora, las diferenciales como tal nos dicen que es algo similar al incremento, pero hay un mínimo cambio que nos dice lo siguiente, que es una aproximación lineal del incremento, pero utilizando las derivadas parciales. Okay. La teoría de la cadena es un método que nos permite descubrir el cambio de un sistema o de funciones compuestas más que nada de una función dentro de otra, más que nada viendo su cambio en el ejercicio o dependiendo mucho del ejemplo. El gradiente, es un vector que se hace por las derivadas parciales que indica el crecimiento máximo de una función y que es perpendicular a la superficie, que sería el símbolo del gradiente, que sería este. Las derivadas direccionales se mide qué tan rápido se hace en esa función, que será un vector, que será vector u en este caso, pero prácticamente se calcula multiplicando el gradiente por el vector. Planos tangentes. Los planos tangentes es el plano que apenas toca la superficie, en una aproximación lineal de una superficie. Las rectas normales. Prácticamente las rectas normales es la recta normal de una superficie perfectamente perpendicular a eso. Máximos y mínimos en funciones de varias variables. Cuando calculábamos máximos y mínimos en una variable, buscábamos los puntos, por decirlo así, analógicamente, en donde la montaña llegaba a su punto más alto o al valle, donde llegaba a su punto más bajo. Pero eso era un término bidimensional. Pero ahora, cuando es dos variables, la superficie ahora se basa en una de 3D. Para resolverla, bueno, ya sabemos que los máximos son los puntos altos donde llega la función, la montaña X, Y, Z, en cambio los mínimos son los más bajos. Para calcular esos puntos lo que hacíamos era buscar ese punto exacto donde el terreno se hacía plano, la función se hacía plana y las derivadas parciales eran iguales a 0, valían 0. Ahora, cuando hablamos de los multiplicadores de Lagrange, hay un problema. Nos dicen que calculemos el punto máximo de esa montaña, pero nos obligan a caminar por un sendero diferente. Es decir, el valor no va a ser igual porque no vamos a llegar al punto máximo de esa montaña, sino al sendero que nos dicen. La solución que propuso Joseph Lagrange era que se calculara ese punto donde se cruzaba la línea o el sendero que nos daban, que llamamos curva de nivel, es nuestra recesión, y la otra función que nos daban, donde se cruzaban, donde se tocaban pero no se cruzaban, es decir, se volvían unas líneas tangentes. En esta, los vectores o las líneas de dirección apuntan al mismo sitio, y a todo esto lo llamamos y denominamos como lambda, que es el multiplicador, el signo multiplicador de Lagrange.